El pasillo. No todo es lo que parece. Hace mucho tiempo, cuando tenía 7 años, fui a la casa de mi abuela de visita y sin darnos cuenta se nos había hecho tarde. Así que tuvimos que quedarnos a dormir en su casa. Esa noche pasó algo que jamás voy a poder olvidar. Estaba haciendo mucho frío, o al menos era lo que yo sentía. Ya que mi familia tenía calor, pasadas las horas mi padre y mi hermana se fueron a dormir, excepto mi abuela. Mi madre y yo nos habíamos quedado despiertas. Ellas estaban conversando en la sala y yo estaba jugando con mis muñecas. De pronto, en el pasillo vi algo. Al principio pensé que era uno de los inquilinos que tiene mi abuela. Alcé la voz y dije, ¿quién es? Lo repetí como 3 veces, pero nunca me respondieron. De pronto vi una cosa en la penumbra. En ese momento no me asusté porque no sabía qué era. Eso se empezó a acercar poco a poco. Había algo muy raro en él. Me le quedé viendo. Era alto, tenía un sombrero y no tenía rostro. No se le veía absolutamente nada. En pocas palabras, eso era una sombra. Se me hace raro porque hasta ahora me sigo acordando perfectamente de su presencia. Ahí en ese momento sentí miedo. Supe que era algo malo y corrí. Me escondí detrás del sofá y mi madre y mi abuela ya no estaban. Pasé la noche mirando el pasillo, esperando no ver a esa cosa horrible acercarse. Ya que todos estaban durmiendo y para poder alertar a mi familia debía pasar ese mismo pasillo hacia los cuartos. Al final me ganó el sueño y no supe qué más pasó. Al día siguiente no comenté lo que sucedió, solo quise olvidarme de lo que había visto, pero no pude hacerlo. Nos fuimos al otro día, pero siempre llevo ese ser en mi memoria. A pesar de que ya no lo volví a ver, aparece en mi mente por las noches. Cierro los ojos y miro ese humo sin rostro, escalofriante, queriendo hablarme. Tengan cuidado si se les aparece, será mejor que se alejen porque no llevan nada bueno consigo. Y así damos inicio a Rincón Paranormal. Bienvenidos. Día de pesca. El hombre se movía nervioso sobre su bote. En toda la mañana apenas había pescado una zapatilla cubierta de barro que había quedado enganchada en los anzuelos. Maldijo en voz alta y la arrojó al agua. El calor había comenzado a apretar y tuvo que mover el bote hacia la ribera izquierda para que los sauces lo reconfortaran con su sombra. 1 hora después, el anzuelo volvió a engancharse en el fondo. No podía creer en su mala suerte. Accionó el reel con cuidado para que no se le cortara el hilo. Lo que salió a la superficie, chorreado de lodo, lo dejó estupefacto. Era la zapatilla. ¿Cómo podía ser? Quizás la correntada. Pero no, eso es imposible. Demasiadas coincidencias. Dio vuelta a la suela podrida para examinarla. Se le ocurrió que quizás no se trataba del mismo calzado, sino de otro. Quizás este sea algún par. Pensó algo divertido. Pero perdió la sonrisa cuando vio la marca en el relieve. Era de Nike, la misma que él usaba. Miró a su alrededor, pensando que era alguna broma de sus camaradas, que eran muy dados a esta clase de chistes, pero en aquella parte del río la soledad era su única compañía. Una leve y calurosa brisa estremecía los árboles de la orilla. El río lamía el bote y le arrancaba unos ruidos como de succión. Sintiendo un escalofrío, el hombre arrojó la zapatilla lo más lejos que pudo y luego se santiguó. El asunto no le gustaba para nada, tenía un mal presentimiento. Volvió a tirar de los anzuelos, aunque ahora se cuidó muy bien de hacerlo en la dirección contraria a donde él había tirado aquella zapatilla. No pasaron muchos minutos hasta que el sedal volvió a hundirse. El hombre giró del reel muy levemente, esperando lo peor.
Esta vez se trataba de un pantalón corto, corroído por las aguas, exactamente como el que tenía puesto, el mismo corte de tela, el mismo color, aunque el pantalón que había sacado del río estaba desvaído y lleno de caracoles. Devolvió el pantalón a las aguas y remó lo más lejos que pudo, sin parar, hasta que sintió que los brazos se le estaban calmando. Recién entonces se detuvo. El silencio del río, roto por su respiración agitada, le causó una onda de conmoción y el hombre se decidió a dejarse de pescar. Al menos por ese día, comenzó a retirar las líneas de pesca que en el apuro había dejado en el agua y entonces reparó en que dos de ellas estaban enganchadas. Levantó una al azar. Era una ramera con un dibujo de una luna roja en la pechera, como la que él llevaba justamente ahora. Ya saqué del río todas mis ropas, pensó entonces. Ahora solo faltaba una cosa. La otra línea parecía mucho más pesada. No, dijo el hombre, embargado por el terror. Comenzó a remar hacia la orilla. No pensaba sacar la última línea y en cuanto llegara al otro lado la cortaría con la pinza, pero en el camino el bote comenzó a zozobrar, presa de un agujero en el fondo, y el hombre tuvo que arrojarse al agua. De inmediato sintió que algo lo estaba aferrando de un pie y lo estaba hundiendo a las profundidades marrones. Unas horas después, unos chicos que pasaban por el lugar encontraron el bote semi-hundido y lo atrajeron hacia la orilla. Había una línea de pesca enganchada al costado del bote. Y uno de los chicos la levantó. Se encontraron con el hombre desnudo y ahogado, que estaba completamente blanco. El anzuelo estaba clavado en su labio inferior y lo había desgarrado. Viaje familiar. Faltaban 2 días para la reunión familiar y Dani estaba cumpliendo con su responsabilidad anual de transportar a sus padres a la casa de su hermana, justo afuera de Spokane. Él temía cada año esa excursión de 6 horas y la insistencia de sus padres por hacer de copilotos. Parecía que, cuando en menos, una cosa tenía que salir mal en cada viaje por la carretera. Y dio la casualidad que el primer error en ese viaje fue que Dani se equivocó de giro, lo cual los dejó en un camino largo, desolado y con nada más que un bosque espeso y omiso a ambos costados. Dado que la familia no sabía cuánto tiempo les iba a tomar hasta que estuvieran de vuelta en la carretera principal, tomaron la decisión unánime de detenerse en un área de descanso solitaria para usar los baños. A medida que salía del auto y estiraba sus piernas, Danny echó un vistazo para estudiar al único vehículo en el área de descanso, una camioneta grande que estaba estacionada a unos cuantos espacios, con un hombre barbudo y fornido en el asiento del conductor. Luego de que Danny terminara de usar el sanitario, regresó a donde estaba estacionado. Parecía que sus padres se iban a tomar aún más tiempo. Así que decidió curiosear mientras trataba de distraerse a sí mismo de la sensación sobrecogedora de temor que le provocaba el sujeto misterioso en la gran camioneta. Sin darse cuenta, escuchó que las puertas de su auto se cerraron de golpe y se giró, notando que sus padres lo estaban esperando. Ahora que todos estaban listos para irse, Danny arrancó por el largo tramo de la carretera. En tanto, la oscuridad consumía todo alrededor de ellos, o fue así hasta que dos luces resplandecientes se dispararon por detrás del auto. Era aquella camioneta haciendo señas con las luces y tocando la bocina, como si fuera el fin del mundo para Danny. Este bajó su ventana y le gesticuló que lo rebasara, pero la camioneta monstruosa continuaba con su acoso. Finalmente, Danny se tuvo que estacionar, se bajó y empezó a gritarle al conductor de la camioneta, la cual se había estacionado justamente detrás de él.
El sujeto barbudo salió y en un apuro corrió hacia Danny. Casi sin aliento, el hombre corpulento agarró a Danny por los hombros y dijo con una voz angustiada: «Esas personas que se subieron al auto no fueron las mismas personas que entraron al baño. Las vi venir del bosque». Antes de que Danny pudiera comprender lo que ese hombre estaba tratando de decirle, escuchó que las puertas de su auto se abrieron, seguido por el sonido de pisadas retirándose velozmente hacia el bosque oscuro que los envolvía. La cola del diablo. En el hospital, las horas se sucedían muy lentamente, sobre todo en el turno de la noche, y las enfermeras tenían la costumbre de contarse historias entre ellas, de todo tipo, divertidas, dramáticas, escalofriantes y de amor. Pero eran las historias de terror las que preferían las novatas. Una vez, una de las enfermeras más viejas, Mercedes, durante una noche contó lo siguiente. Hace mucho tiempo, en la década de los 70, tuvimos como paciente a un anciano de unos 80 años, el señor Moore, que llegó al hospital en un cuadro agudo de peritonitis. Lo operaron de emergencia y en esa misma operación descubrieron que sus tripas estaban carcomidas por el cáncer. Los doctores cerraron la herida y lo pusieron en la sala del pabellón 3, donde generalmente van a parar los pacientes que ya no tienen más remedio. Nadie quería atender al señor Moore. Las drogas y el dolor lo habían vuelto loco. Era muy agresivo y él mordió en varias ocasiones a las enfermeras más distraídas. Lo ataron a la cama, pero aún así trataba de mordernos si nos acercábamos demasiado. Sus dientes castañaban en el aire y aún recuerdo ese ruido escalofriante que hacía al chocar entre sí. Tic, tic, tic. Una noche escuché el timbre de uno de los pacientes y al ver el tablero me di cuenta que se trataba de la habitación de Moore. Como yo era la más nueva, generalmente me mandaban a mí, por lo que no tuve más remedio que ir a ver qué pasaba. Pero cuando llegué a la habitación me encontré con una gran sorpresa. La cama de Moore estaba vacía y había sangre en el centro de las sábanas. Demasiada sangre. El paciente que compartía la habitación con él era quien había apretado el timbre para alertarnos. Salí de la habitación para buscarlo y de repente me sentí embargada por un terror inexplicable que me sacudió de pies a cabeza. Ustedes saben que el pabellón 3 es un lugar de por sí tétrico. La gente muere ahí todos los días. Se escuchan lamentos, llantos, gemidos. Los pasillos siempre están mal iluminados y huele muy mal, aunque una terminaba por acostumbrarse. Miré hacia abajo y vi que un rastro de sangre se estaba dirigiendo hacia los ascensores. Lo seguí con la mirada y al llegar al extremo del pasillo, donde hay una curva, vi que algo se arrastraba por el suelo. Parecía una serpiente. Al principio pensé que lo era, pero luego, con horror, me di cuenta de que se trataba de las tripas del señor Moore. Se le había abierto su herida y arrastraba las tripas con una horrible cola de unos 10 metros de longitud. Se tambaleaba en dirección a las puertas abiertas del ascensor. Con aquella asquerosidad siguiéndolo, corrí hacia él y resbalé con la sangre del piso. Creo que fue una muy mala suerte, porque cuando el señor Moore se metió al ascensor, se dio cuenta y se dio la vuelta y me sonrió. Fue la sonrisa más maligna y demencial que haya visto en toda mi vida. Sus ojos estaban negros por el dolor y la locura. Apretó el botón de la planta baja y las puertas del ascensor se cerraron y gran parte de sus tripas habían quedado afuera de este. No necesito decirles lo que ocurrió cuando el ascensor bajó, tampoco quiero hacerlo, porque fue repugnante y estremecedor, incluso para los médicos más experimentados.
Vomitaban al ver el interior del ascensor, pero el horror no terminó allí. Al cabo de una semana de haber muerto el señor Moore, una enfermera dijo haber visto a un anciano caminando por el pasillo del pabellón 3. Con las tripas siguiéndolo como un rabo, la enfermera renunció algunos días después, y el mito del fantasma del señor Moore quedó, aunque nadie volvió a verlo más que esa. Apenas la enfermera Mercedes terminó de contar esto, una de las novatas señaló con la cara de espanto hacia el pasillo. Allí, a través de la puerta entreabierta, podría verse un intestino largo y ensangrentado, que con lentitud de gusano se arrastraba sobre el suelo en dirección a los ascensores. Y hasta aquí el episodio del día de hoy, queridos oyentes de Rincón Paranormal. Espero que les haya encantado, al igual como a mí, narrarles como siempre estas anécdotas e historias paranormales. Así que los veo el día de mañana. Se cuidan mucho. Bye bye.